Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre los mitos más populares sobre el currículum vitae para postular a un posgrado. Si estás por empezar a trabajar tu CV, seguramente habrás comenzado a buscar recomendaciones sobre cómo hacerlo, las secciones que debería llevar y la información que debe contener. En el peor de los casos, habrás considerado que tu CV para aplicar a algún puesto de trabajo puede ser usado para cubrir este requisito, pero no podrías estar más equivocado. Es importante que al trabajar sobre este o cualquier otro requisito para la admisión, lo hagas basándote en información que tenga fundamentos y bases sólidas, por lo que me gustaría empezar a hablarte sobre los mitos más populares sobre el CV. El primer mito es creer que el CV es un lugar para que cuentes tu historia de vida. De acuerdo con la Real Academia Española, el currículum vitae significa literalmente carrera de vida. Esto ha llevado al pensamiento de que este requisito es para que cuentes la historia de tu vida. Pero más que una historia de vida, tu CV es un documento de promoción o publicidad personal. En este aspecto, puedes promocionarte en tu CV al destacar cada uno de los logros que has tenido, tanto profesional como académicamente, haciendo énfasis en datos cuantitativos. No desperdicies la oportunidad de hablar de experiencias personales relevantes o sobre otras facetas de tu personalidad si sientes que estas están en conexión con tu decisión de hacer un posgrado, más hazlo en los espacios diseñados para ellos, las cartas de recomendación, tus ensayos personales o entrevistas. En sentido contrario, no utilices tus ensayos para narrar tu CV, pues estarás repitiendo información con la que ya cuenta el comité de admisiones y perdiendo la oportunidad de hablar de otra faceta importante de ti que te puede ayudar a fortalecer tu candidatura. El siguiente mito es creer que el CV debe ser de solamente una página. Mientras que es crucial ser conciso para un documento de este tipo, tu CV no tiene por qué limitarse a una sola cuartilla. En la mayoría de los programas, la extensión máxima para este documento es de 2 páginas, aunque es importante sí recalcar que muchos otros programas sí requieren una extensión máxima de 1 página. Por consiguiente, debes asegurarte que cumples con el límite estipulado por el programa o los programas que te interesen. Lo podrás ver fácilmente en la parte de las instrucciones en la sección de la aplicación en línea en la que te piden incluir tu CV. Respetar la extensión también significa respetar el formato. Muchos candidatos, en lugar de resumir o ser más concisos con lo que escriben en el espacio requerido, cometen el error de reducir el tamaño de la letra y o ampliar los márgenes de la hoja. Esto es muy conveniente para ti como candidato que buscas incluir más información, pero resulta muy molesto para quien lee el CV, es muy difícil de leer. Toma en cuenta que en muchos casos un representante de admisiones va a leer cientos de CVs, si no es que miles de solicitudes, por lo que agradecerá que tu CV no esté presentado en una tipografía minúscula. Toma en cuenta también que la primera impresión es importante, y si la primera impresión de tu CV te proyecta como alguien que quiere ajustar las reglas a su favor o que se considera más listo que los demás al aprovecharse de lo que no se dice explícitamente, como el tamaño de la tipografía, te hará ver muy mal. Cuando escribas tu CV, sé considerado con tu posible lector. Una buena manera de asegurarte de esto es imprimiendo tu CV y ver si la lectura del mismo es clara y amigable. También le puedes pedir ayuda a un tercero para que te dé su opinión sobre qué tan fácil es leerlo. Eso a lo que me refiero es que si la tipografía está bien, si los márgenes están bien, si se lee de una forma no solamente clara, sino fácil. Y si es fácil encontrar los datos, como las fechas, los lugares e instituciones en los que has estudiado. De manera que si alguien lo ve, muy rápidamente puede encontrar dónde estudiaste, qué estudiaste, dónde trabajas, hasta cuándo trabajaste en ese lugar o en los lugares anteriores. Otro mito es pensar que un CV debe mostrar que tienes una experiencia profesional continua. Muchas personas temen que si su CV no muestra una continuidad en sus empleos, se ve poco profesional y esto va a jugar en su contra. Esto no es así. Si te tomaste, por ejemplo, un año sabático o estuviste desempleado por un tiempo, debes ser honesto al respecto. Para que esto funcione a tu favor, es importante que puedas hablar sobre los vacíos que hay en tu perfil y que expliques cómo funcionan dentro de tu narrativa personal. A lo mejor ese vacío no lo vas a explicar necesariamente en tu CV, pero lo puedes explicar en tus ensayos. A veces incluso vas a tener un ensayo opcional para hablar de este tipo de cosas. Entonces, en tu CV tienes que ser muy claro, muy transparente, poner las fechas en las que iniciaste, en las que concluiste. Acuérdate que siempre va a haber otros espacios para que tú puedas hablar de cosas que no queden tan claras dentro de tu CV. Asimismo, si estuviste haciendo trabajos, aunque sea de manera informal o incluso no remunerada, mencionar que estuviste ocupado
ocupado, es buena idea para que no dejes ese espacio en blanco. Igualmente, si comenzaste un emprendimiento que no haya funcionado, no lo omitas en tu CV. Un fracaso se convierte en una experiencia de aprendizaje y atreverse a hacer cosas diferentes o arriesgarse a llevar a cabo un proyecto puede ayudarte a contar mejor tu historia y darle contexto a tu rumbo y a tu narrativa. De hecho, incluso hay veces que yo he notado que hay quienes omiten ciertas cosas en su CV que utilizan para trabajos, porque a lo mejor para el trabajo que estás postulando eso no es relevante, pero es muy distinto el CV para un proceso académico, de estudiar un posgrado. Aquí experiencias diversas como lo que hablábamos de algún emprendimiento, a lo mejor estuviste un tiempo sin un trabajo formal, pero durante ese tiempo estuviste ayudando a otros a hacer sus negocios o como consultor externo o freelance, a lo mejor estuviste incluso, no sé, viajaste y tuviste experiencias de dar clases a niños en una comunidad o estuviste trabajando como mesero. Todo eso son experiencias que en el caso de un posgrado pueden ayudar de ver un perfil que es interesante, que está haciendo otras cosas. Eso es mucho mejor a dejar el espacio en blanco y que piensen que no estuviste haciendo algo, ¿no? O sea, siempre es mejor que vean ese tipo de actividades a dejar espacios en blancos y omitir información, porque lo que van a pensar si tú les dejas sin información es que realmente, literalmente no estás haciendo algo, ¿no? Entonces, si puedes pensar en cosas, a lo mejor, no sé, regresaste y ayudaste a tus papás con su negocio. Ese tipo de cosas está bien incluirlas. Como decía, en este caso es un CV para un posgrado, no es para un trabajo. Y aquí a ti en un trabajo te están contratando para que hagas algo, no es para una función específica. Aquí te están aceptando como persona, vas a formar parte de una comunidad. Entonces les interesa conocerte más allá de las contribuciones que has tenido o de los logros que has tenido en trabajos específicos. También puede ser que te haya pasado que te tardaste más tiempo en graduarte. Entonces, ¿cómo poner eso? Si pones que estuviste 6 años en la escuela o 7 años en la escuela, en la universidad, o si pones que solamente pones la fecha en la que terminaste los estudios y no cuando te graduaste. Pues al final no se trata también de no dejar espacios vacíos, pero igual puedes poner cuándo terminaste clases y después poner cuándo recibiste tu título, pero en realidad no pongas que te graduaste cuando terminaste clases, porque en ese momento todavía te faltaba a lo mejor hacer tu tesis y esa tesis llevó más tiempo y si somos muy formales, rigurosos, no estabas graduado aún, te graduaste hasta que recibiste ese título. Entonces está bien mostrar esta experiencia fluida, lo mismo la parte profesional, pero no pensar que tu CV tiene que mostrar como a fuerza que tienes una experiencia profesional o académica continua. Es importante saber que pues puedes tener estos vacíos, hay lugares donde explicarlos, y la otra es también no dejar vacíos a propósito porque piensas que lo que hiciste no es relevante. Más bien, si es relevante o no a tu historia y a quién eres, y si esas experiencias pueden ser experiencias enriquecedoras, pues sí, inclúyelas también en tu CV. Otro mito es pensar que las experiencias no remuneradas no deben ser mencionadas. Es erróneo pensar que las experiencias por las que no recibiste una paga no cuentan como elementos en tu CV. Experiencias como voluntariados, pasantías o trabajos para ayudar a un familiar o amigo a reestructurar su empresa o hacer sustentable una fundación o formalizar un pequeño negocio, por ejemplo, son actividades que contribuyen a tu formación. Puedes integrar este tipo de experiencias a tu CV con el mismo valor que otros elementos, aunque ciertamente es preferible que cuentes con documentos probatorios de ellos, incluso cuando no fueron remunerados monetariamente. Incluso hay veces que estas experiencias no remuneradas o voluntariados pueden convertirse en una buena carta de recomendación. Entonces, por eso es también importante incluirlas o pensar en ellas dentro de tu CV para unirlos como parte de tu narrativa de admisiones. En este episodio hablamos más sobre los mitos que hay cuando estás trabajando en tu CV para un posgrado. Hay otro episodio que es el episodio 10, en donde hablamos sobre los errores comunes que puedes cometer cuando estás haciendo este documento. Creo que ambos se complementan bien para ayudarte a generar un CV que apoye muy bien tu narrativa y que te ayude a brillar en tu candidatura. Si no lo has escuchado, lo puedes encontrar en la página de Escolástica o en la plataforma que utilices para escuchar el podcast.
Como conclusión, los mitos que platicamos en este episodio sobre el CV y cómo trabajarlo en su lugar son: si bien el nombre Curriculum Vitae puede ser engañoso y hacernos pensar que este es un documento donde podemos colocar toda nuestra historia de vida, realmente hay que verlo como una oportunidad para promocionarse como candidato a través de tus diferenciadores y enfocarlo en resultados. El otro mito es: no es necesario trabajar un CV de una página, a menos que sea requerido explícitamente por el programa. También, si tienes problemas en colocar toda la información de tu CV, no es recomendable que amplíes los márgenes o reduzcas el tamaño de la letra, si esto significa que haces más difícil leer el documento. No te preocupes si no cuentas con una experiencia profesional continua o incluso una experiencia académica continua. Lo importante es mencionar cómo funciona dentro de tu narrativa personal las experiencias que tienes. Si tienes algún vacío, va a haber otros lugares en tu aplicación donde vas a poder ahondar sobre ese vacío, qué pasó, si estuviste buscando trabajo, qué estabas haciendo. Y la otra es que hay experiencias que tal vez pensarías no necesariamente incluir en un currículum para un trabajo, que aquí sí vale la pena incluir. A lo mejor cosas como empezar un nuevo negocio o ayudar a alguien a consolidar el suyo, que a lo mejor en un trabajo no quieres decirlo porque no está tan ligado a lo que estarías haciendo en ese trabajo, pero aquí ayuda a mencionar que tienes diversidad de experiencias y también a explicar qué era lo que estabas haciendo en ese momento de tu vida, ¿no? Si no cuentas con experiencias remuneradas, también un mito es pensar que esas no deberían de venir en tu CV. Sí debes de incluirlas. Estas actividades también contribuyen a tu formación, incluso ayudan a probar muchas veces los temas que te apasionan, el enfoque que tienes, las cosas que hemos hablado que son parte de tu narrativa de admisiones. Y es bueno contar con formas de comprobar que sí hiciste esto. Tal vez no te las van a pedir que las incluyas en la aplicación, pero sí es bueno poder probar que sí las hiciste. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.